bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando del caso Procultura, las consecuencias y la investigación que complica al gobierno y al Frente Amplio. Estaremos hablando con la presidenta de la Asociación de Fiscales. Además, comentamos las esquirlas que ha dejado el concepto espionaje político que acuñó el Frente Amplio y cómo esto afecta la carrera presidencial. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya la habíamos presentado, la vieron detrás, en el fondo de la escenografía, a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra. Le damos la bienvenida. Presidenta de la Asociación Fiscal, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación de la Asociación de Fiscales a poder conversar algunos temas que han sido relevantes en este tiempo. Bueno, el caso Procultura claramente que se ha tomado la agenda, y se ha tomado la agenda también la defensa que ha tenido que salir a hacer hoy día el fiscal Cooper, que es el que está a cargo de la investigación. Hoy día se está viendo un amparo, fue presentado por la defensa de Josefina Uneus, que digamos es una de las personas que ha sido, cuya conversación o cuyo teléfono fue interceptado, y su defensa presentó un amparo diciendo que ella siempre había sido testigo, por lo tanto no era legal que se le interceptara su teléfono, que su teléfono nunca había sido de Alberto Larraín, que es quien está imputado por la causa, y que por lo tanto están, digamos, intentando a que no se pueda utilizar esas conversaciones como prueba. Usted, como presidenta de la Asociación de Fiscales, ¿le parece que está bien o no le parece preocupante o no que el fiscal Cooper tenga que salir hoy día a defender su diligencia? A ver, nosotros como asociación, en mi caso como presidenta, no me puedo pronunciar respecto de un caso que esté en investigación, ¿cierto? Solamente puedo dar información general respecto de las reglas que se utilizan en este tipo de investigaciones, lo que hemos escuchado también. Y en definitiva yo represento la voz de los fiscales de Chile, quienes investigan día tras día diversos casos complejos, ¿cierto? Y solicitan también, como en esta ocasión, a los tribunales las medidas que conocemos como medidas intrusivas. Ya, pero dicho eso, más allá de este caso puntual, como que suele ocurrir que los fiscales, las fiscales, tengan que defender sus diligencias o salir a defenderlas. Hoy día pasó con el fiscal Cooper, pero ha pasado en otros momentos. ¿Eso es normal? Lo que pasa es que no se conoce, ¿cierto? Entonces, los fiscales dirigimos la investigación por mandato constitucional. Entonces, dentro de las diligencias de investigación que nosotros podemos ordenar, hay un límite que establece también la Constitución respecto de aquellas que afecten derechos de terceras personas. Entonces, por eso nosotros le llamamos estas medidas intrusivas, que debe ser el juez de garantía el que las autoriza. Entonces, ahí hay, si se quiere, una defensa de las diligencias o las instrucciones que quiere ordenar el fiscal ante los tribunales, y son los tribunales los que resuelven. Entonces, hay una división clara de los poderes del Estado, donde el Ministerio Público investiga y el tribunal es el que resuelve respecto de estas peticiones. Y generalmente, actualmente también en el sistema procesal penal, hay litigación, hay defensa, hay ataques, si se quiere, de las partes. Cada parte presenta su teoría del caso ante el juez y es el juez el que resuelve. Bueno, de hecho, hoy día el fiscal Cooper explicó ante la Corte, que es la que está revisando el amparo presentado por la defensa de Josefina Uneus, diciendo que se investiga el financiamiento de campañas políticas, y habló y tildó a Procultura de una asociación ilícita como forma de justificación o los argumentos para pedir las medidas intrusivas que pidió y que está aplicando. Eso entonces, lo que usted dice, fiscal, es que esto son partes normales y habituales del procedimiento y del proceso judicial. Claro, en general... O sea, no tiene nada de raro que un fiscal tenga que defender, como lo está haciendo ahora el fiscal Cooper, pero lo han hecho en otros momentos otros fiscales, sus diligencias frente a la Corte. Tal vez no frente a la Corte como en este caso,
generalmente es frente a los tribunales de garantía, porque acá se dio la presentación de un recurso de amparo. Entonces, en los recursos de amparo generalmente los tribunales o la Corte pide un informe y seguramente eso es lo que hizo el fiscal hoy día, un informe, y luego ve qué es lo que resuelve, y la competencia está dada por la Corte de Apelaciones y luego resolverá también la Corte Suprema, que son tribunales distintos a los que nosotros con los que tramitamos generalmente, que es el Tribunal de Garantía. Entonces acá se está llevando a una instancia diversa para que conozcan tribunales superiores a los de garantía la materia en discusión. ¿Y qué pasa si la Corte de Apelaciones, que va a decidir esto en las próximas horas, según entendemos, acoge el amparo presentado por la defensa de Josefina Uneus? Se puede apelar de esa resolución, porque es un tribunal, en este caso la Corte hace las veces de tribunal de primera instancia, y se puede apelar ante la Corte Suprema para una resolución definitiva. Ya, o sea, la Fiscalía puede apelar. La persona que salga perjudicada puede apelar de la resolución. Es que eso voy cuando yo le pregunto qué pasa si en las próximas horas la Corte de Apelaciones acoge el amparo presentado por la defensa de Uneus. Entendemos que pierde, entre comillas, o el afectado, como usted dice, sería la Fiscalía. Entonces, lo más lógico es que la Fiscalía, en este caso el fiscal Cooper, apelara. Es lo más lógico, ¿cierto? Y al revés también, si se rechaza el recurso de amparo, la parte que lo presentó también puede apelar ante la Corte Suprema. Ya, para entender bien, fiscal, en este caso las partes alegan, o sea, digamos, la defensa de Josefina Uneus dice que es ilegal la interceptación telefónica del teléfono de su defendida porque ella no es imputada, sino solo tiene la calidad de testigo. ¿Es ilegal intervenir el teléfono de una persona en calidad de testigo? A ver, cuando se hace una petición de interceptación, primero debemos señalar que esta medida intrusiva es secreta para las partes, ¿cierto? Para lograr, en definitiva, la efectividad de la diligencia y el objetivo que se está persiguiendo. Y lo que se pone en conocimiento de los tribunales es que se está investigando posibles delitos, hechos que son constitutivos de delito, y cuando se hace una petición, el fiscal debe fundar primero en base a qué antecedentes estima que hay un delito y quiénes serían las partes involucradas. Entonces, de esa diligencia pueden surgir nuevos antecedentes o nuevas personas que participen, por ejemplo, en las conversaciones y se estime que, en definitiva, cuáles son los delitos que se están cometiendo o si hay más partícipes en esos hechos. Ya, pero por lo tanto no depende, por su explicación, yo concluyo que no depende de la calidad de imputado o de testigo que tenga la persona para que se pueda interceptar su teléfono. O sea, si en este caso, si Josefina Uneus que es el caso particular, está como testigo y no como imputada, ¿se puede interceptar su teléfono? Lo normal es que se interceptan teléfonos de personas que hayan tenido algún tipo de participación en un delito. O sea, que estén imputadas. Así es. Ya, y entonces no es el caso aquí. Es que como les señalé al principio, yo no puedo hablar de un caso en particular, ¿cierto?, cuando está en tramitación. Lo que sí puedo señalar es que de una solicitud que haga un fiscal, ya sea de un teléfono o de varios teléfonos, estos tienen que estar relacionados con el sujeto investigado. Entonces se expone ante el tribunal, necesitamos interceptar tales o cuales teléfonos que son de determinada persona que está siendo investigada. Ya, perfecto. Entonces, si aquí en este caso, yo entiendo que no estamos aplicando la regla general al caso particular, pero aquí la persona investigada es Alberto Larraín. Por lo tanto, se entiende que se solicita, según lo que usted dice, y se autoriza interceptar el teléfono de esa persona. Pero aquí hay una ex señora del sujeto de interés que asegura que el teléfono de ella ha sido siempre de ella y no de Larraín. La pregunta es, si la persona a quien se le intercepta el teléfono no es imputada, sino que es testigo, y no es la persona, digamos, su teléfono no es de la persona que está siendo investigada e imputada, ¿se puede interceptar ese teléfono? Es que
Partimos de la base, ¿cierto?, que cuando se hace la solicitud se vinculan los números telefónicos con una persona imputada. Ya. Este antecedente que se está exponiendo es un antecedente que surge con posterioridad a la autorización judicial. Entonces, es muy probable que eso es lo que se va a discutir en este recurso que se presentó ante la Corte de Apelaciones. Ya, o sea, la defensa de la Fiscalía sería que ellos tenían como registrado como teléfono de Alberto Larraín el teléfono que realmente estaba en manos o pertenece a Josefina Uneus. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto?, de lo que se conoce en prensa respecto de este caso, porque, como les señalé, yo no investigo este caso y los fiscales tampoco podemos pronunciarnos respecto de causas que estén en tramitación actualmente. Lo entiendo, pero sí, pongamos un caso teórico. Yo soy el fiscal, usted es la fiscal, es más real. Usted es la fiscal y pide interceptación de un teléfono que está registrado, este teléfono, bajo el nombre de la persona que está siendo investigada, imputada. Claro. Ya, se le da la autorización el Tribunal de Garantía. Y después se dan cuenta que el teléfono no pertenece a la persona investigada e imputada, sino que a otra persona que puede ser testigo de la causa. ¿Se tiene que dejar de interceptar este teléfono? A ver, generalmente cuando se piden interceptaciones son por plazos determinados y una vez que se cumple el plazo o antes que se cumpla ese plazo, generalmente la policía evacúa un informe al fiscal, porque no es el fiscal el que está escuchando el teléfono, sino que son las policías. Claro. Entonces, generalmente se toma conocimiento de lo que está ocurriendo una vez que está casi por vencer el plazo y ahí se analiza en definitiva la información que se recibe por parte de la policía. Ya, perfecto. Entonces, en el fondo, no es que, porque la pregunta que uno se hace es si se dan cuenta que el teléfono no es el correcto, porque, digamos, no pertenece a la persona imputada. ¿Tiene sentido seguir escuchando esas conversaciones? Ahí habría que hacer un análisis, ¿cierto? Primero, si la persona que ahora aparece utilizando este teléfono o se escuchan sus conversaciones, estaría o no participando en algún tipo de delito. Porque incluso también debemos recordar que no todas las conversaciones son útiles para la investigación o se pueden utilizar en una investigación. Incluso puede surgir, por ejemplo, la comisión de delitos diversos a los que inicialmente se estaban investigando. Ya, y si en esas conversaciones, de nuevo, de un teléfono que no pertenece a la persona imputada, pero aparecen informaciones, conversaciones que pueden dar elementos, aportar elementos a la investigación que lleva el fiscal, ¿se justifica entonces seguir escuchándolas o escucharlas aunque no sea de una persona imputada? Claro, si hay una autorización previa, ¿cierto? Y efectivamente surgen elementos respecto del delito que se está investigando, entonces yo entiendo que sería legítimo continuar con esa medida intrusiva en el plazo que estableció el juez y también para pedir un nuevo plazo se debe explicar al tribunal cuál fue el contenido que se obtuvo de esa diligencia y ahí el tribunal nuevamente podrá ponderar porque ya, por ejemplo, si se pide una ampliación, se va a decir quién está utilizando el teléfono y qué es lo que se escuchó para seguir o no escuchando las conversaciones. En general, ¿cuánto se da de plazo para estas interceptaciones? Generalmente son 30 días o 60 días, tampoco son plazos tan largos. Claro. Ya, ¿y eso incluye todas las conversaciones privadas también? A ver, aquí siempre hay que hacer una distinción, ¿cierto? Porque las conversaciones que se pueden registrar o utilizar, ¿cierto? Son aquellas relacionadas con la comisión de delitos, pero que no estén amparadas por el secreto profesional. Y ahí entran justamente ciertas profesiones que tienen secreto. Por ejemplo, la relación psiquiatra-paciente. Claro, la relación de los profesionales médicos con sus pacientes es secreta. La relación también o las conversaciones de los abogados con sus clientes también es secreta. Y la de los periodistas o la de los confesores. El Código Procesal Penal nombra a modo de ejemplo los confesores, los médicos o los abogados. Ya, o sea, la conversación entre una psiquiatra y su paciente, estoy pensando, Josefina Uneus y el presidente Gabriel Boric, ¿no debiera ser parte de la carpeta investigativa? Es que ahí tendríamos que analizar el contexto en el que se da esa conversación.
porque yo puedo tener una conversación coloquial con un amigo, con mi doctor o con una persona, no en un contexto de paciente y médico, o no en un contexto de abogado-cliente, ¿cierto? Sino que depende del contexto de la conversación, porque si yo voy a una consulta médica, entiendo que estoy protegido todo lo que yo diga con el secreto profesional del médico. Ya, pero hoy día se hacen también consultas médicas por videollamada, Sí, o por Zoom. claro, pero son consultas médicas. Ya, o sea, la conversación de un paciente con su psiquiatra no necesariamente está amparada por el secreto profesional. O sea, yo entiendo que si es en el contexto del tratamiento médico, está amparada por el secreto profesional. Ya, y en este caso, bueno, usted me va a decir que no puede opinar de un caso que está en curso, pero la conversación, ha visto la conversación, me imagino, entre Josefina Uneus y el presidente Gabriel Boric. He leído en los medios lo que se ha publicado. ¿Y a su juicio qué tipo de conversación es esa? Es que no quiero emitir opinión al respecto. Ya, sí. Pero es una conversación, no una consulta. Yo entiendo que es una tiene más características de conversación que de consulta médica. Ahora, ¿le sorprendió la filtración de esa conversación? Han habido tantas filtraciones últimamente, ¿cierto? Que creo que es un tema que se debe analizar también, porque pensemos, por ejemplo, las filtraciones de conversaciones triviales o coloquiales. Que han ocurrido también, ¿cierto? Y que pueden afectar la honra de las personas, que pueden afectar la integridad emocional de una persona, ¿cierto? Lo vimos en el caso de Hermosilla, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, como yo le señalaba al principio, Connie, hay secreto de los periodistas también cuando no pueden revelar su fuente. Acá eso es absoluto en nuestro país. Entonces, la forma como se toma conocimiento de partes de una investigación que ni siquiera son relacionadas al delito investigado es algo que nos sorprende a todos. Y incluso se han levantado críticas, por ejemplo, al Ministerio Público, Sí, que sería el Ministerio... O sea, de hecho, se ha criticado duramente al Ministerio Público, apuntándolos como la causa o los que han estado filtrando. ¿Qué postura tiene la asociación frente a eso? Claro, la asociación, en definitiva, lo que nosotros sostenemos es que el acceso a las investigaciones no es exclusiva de los fiscales o del Ministerio Público. De hecho, se han tomado medidas de resguardo internas para que los funcionarios o los fiscales que no investigan una causa no puedan tener acceso o quede un registro, en definitiva, de quienes acceden a las investigaciones. Pero una vez que las investigaciones son públicas, incluso muchas veces se hace una distinción entre la investigación en la parte secreta y la investigación una vez que se conocen en las audiencias, cuando se dan a conocer las declaraciones, ¿cierto? Ahí como que ya se hace vox populi de todo el contenido. Pero nosotros estamos también limitados respecto de el secreto que podemos decretar de las investigaciones. También el legislador establece ciertos plazos máximos para decretar secretos de partes de la investigación y la persona afectada, que es la que quiere conocer de la investigación, puede pedirle al juez de garantía que levante ese secreto. Entonces, los fiscales estamos limitados y debemos entregar copias a las partes intervinientes, que pueden ser abogados defensores, querellantes, víctimas o imputados. Ya, o sea, a juicio de la asociación, aquí la responsabilidad de las filtraciones es de las partes intervinientes y no del Ministerio Público. ¿No son los fiscales los que están filtrando? Yo creo que no son los fiscales los que están filtrando, porque ¿cuál sería el interés, en definitiva, que se conozcan estas investigaciones si lo que nosotros queremos es lograr el mayor éxito de la investigación? ¿Y las filtraciones contaminan la investigación? ¿La perjudican? Contaminan la investigación y desvían la mirada incluso de la sociedad. O sea, acá estamos investigando hechos graves de posibles delitos de corrupción. Entonces, debemos enfocarnos en eso, en lo que están haciendo los fiscales para lograr investigar casos graves con dineros del fondo público, con dineros que provienen de los impuestos, de la ciudadanía, pero estamos más preocupados de otras conversaciones y de otras filtraciones que, en definitiva, de poder aclarar estos hechos y llevar lo que corresponda a los tribunales. Fiscal, partiendo de la base de que en Chile todas las personas pueden ser investigadas, ¿cómo entender o cómo entiende usted la petición de una medida intrusiva con el presidente de la República? Tal como lo señala Connie, ¿cierto? Cualquier persona en Chile
puede ser investigada por una eventual comisión de delito si se estiman que haya antecedentes para atribuirle o no participación. Acá... Pero tiene que haber antecedentes entonces de que el presidente de la República tiene alguna participación en un delito para impedir una medida así de intrusiva con su teléfono. Yo creo que así lo entendió el fiscal cuando lo solicitó, y él fundó justamente en conversaciones que ya estaban dentro de la investigación, y el tribunal estimó que no habían antecedentes suficientes. Por eso digo que hay un control también de la petición que hace el fiscal en los tribunales de justicia. ¿Y no debería haber un estándar diferente para el presidente de la República? ¿En qué sentido? En que se necesite, que no solo baste con la autorización de un juez como es en el caso de cualquier persona. Es que los jueces son un poder distinto. Entonces, claro, tal vez podría establecerse alguna regla que sea un tribunal superior, pero no existe. Entonces son los mismos jueces de garantía los que autorizan o no estas medidas, porque así lo establece actualmente el legislador. ¿Y a usted le parece que está bien eso? Yo creo que está bien porque en definitiva son jueces especializados en materia penal. Y finalmente, fiscal, ¿qué le responde a los cuestionamientos de la labor, en este caso del fiscal Cooper, en el caso Procultura, cuando hay quienes acusan de persecución política y de espionaje político? Sí, tal como lo he señalado, yo no comparto esa interpretación. La verdad es que debemos centrarnos en qué es lo que se está investigando. Se está investigando la posible comisión de un delito, así se expuso ante el tribunal. No se está investigando decisiones políticas, no se están investigando cuáles son los posibles delitos. Acá se hablaba, ¿cierto?, de financiamiento ilegal de la política. Eso está establecido en la legislación, porque es un delito, pero no dice relación con los programas, ¿cierto?, con la intervención de los poderes. Eso no es, o sea, si se investigara eso, ¿cierto?, claramente sería una posible persecución, pero no es eso lo que se está investigando. Se está investigando si hubo o no financiamiento ilegal de la política antes, en las campañas previas. Ya, por lo tanto, aquí se descarta que haya una persecución política o espionaje político. Yo creo que no es así, y tal vez es un discurso que hemos escuchado de muchos políticos en el mundo cuando se abren investigaciones en su contra, que hay una persecución política. Pero la Fiscalía, por lo menos en nuestro país, no es política. Somos un órgano autónomo, independiente, jerarquizado, y debemos investigar con celo y con objetividad cada caso que se presenta ante el Ministerio Público. ¿Están las causales constitucionales para remover al fiscal Cooper, como algunos están solicitando? No me voy a pronunciar al respecto porque es la Corte Suprema la que debe resolverlo. Fiscal Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Gracias, Connie, por la invitación. Buenas noches. Nos vamos rápidamente a una pausa y a la vuelta tenemos aquí nuestro análisis político de este caso y más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime, ya con nuestros panelistas invitados. Saludamos a Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo. Osvaldo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Connie. ¿Qué tal, Osvaldo? Mucho gusto, Andrea. Bueno, ¿alcanzaron a escuchar a la presidenta de la Asociación de Fiscales? Bueno, caso Procultura. Y quiero preguntarles a los dos si aquí hay, o qué opinan de esta acusación que ha insistido no todo el Frente Amplio, pero parte del Frente Amplio, de que aquí hay persecución política, de que aquí hay espionaje político por parte del fiscal Cooper. Osvaldo. No, aquí hay una investigación. Creo que la frase del espionaje es una frase desafortunada, porque además estas frases hay que acreditarlas, no basta solo decirlas. En consecuencia, uno se hace cargo y se hace responsable de lo que imputa. En este caso yo creo que es una frase absolutamente fuera de lugar. Hay una investigación y yo invitaría a que dejemos que la investigación se desarrolle. Se opina mucho sobre estas cosas. Hay demasiado comentarista hoy día de temas judiciales. Es una nueva actividad, pareciera ser. Y yo sugeriría que esperáramos que los tribunales hagan su pega y ojalá pronto y con la mayor celeridad y con la mayor precisión posible. Sí me atrevería a hacer un par de comentarios más. Uno, yo creo que hay que revisar estas cosas.
¿Qué parte hay que revisar? Hay que revisar, déjame decirlo de la siguiente manera. En Chile hay 55.000 personas privadas de libertad, aprox, por distintas causas. Hay un estudio que señala que el 40% de ellos están por medidas cautelares. O sea, no sea, no han sido condenados. En consecuencia, Todavía. desde el viejo principio, son inocentes presos. Claro. Y el 30%, este 40%, salen finalmente por falta de mérito. No salen con una sanción. Para decirles hay que echarle una miradita a esto, porque evidentemente se trata de gente, no me refiero a los conspicuos, me refiero a los que no están en condiciones de después perseguir una responsabilidad del fisco por esta prisión indebida. Eso yo creo que hay que revisar, y hay que revisar el procedimiento completo, perdón. Pero estamos hablando de la medida cautelar de prisión preventiva que se usa, que se ha dicho varias veces que hay una especie de abuso de la... Lo que pasa en consecuencia es que hay un sistema que está haciendo muy proclive en la prisión preventiva, que está haciéndola como básicamente una normalidad. Y hasta donde yo aprendí, la prisión preventiva es siempre una situación excepcional. Y lo segundo, que creo que alguien se tiene que hacer cargo de enfrentar este tema de las filtraciones. A mí no me satisface que me digan que son los querellantes... Los intervinientes, como dijo la presidenta de la Asociación de Fiscales. El control de la carpeta lo tiene el Ministerio Público. Ya, pero ellos tienen obligación de entregarlo bueno, a los pero intervinientes. en consecuencia tienen un problema. Entonces veamos cómo resolvemos ese problema. Porque en rigor, y sobre la base de que, en mi opinión, los jueces de garantía pareciera ser que no están siendo lo estrictamente cautelosos con estas cosas, lo que tenemos hoy día es una situación general de cierta incredulidad respecto a la vida privada. Yo ponía un ejemplo el otro día, decía, mira, en Chile esto de que somos todos iguales ante la ley es un decir, no es así. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene algunos fueros, pues. O sea, perdón. ¿Cómo quién? Las autoridades, los parlamentarios, el presidente, los ministros, tienen ciertas prerrogativas, dada su condición de legitimidad de su nombramiento. Pero se le puede interceptar el teléfono al presidente de la República. Aquí no dieron, en este caso no dieron la autorización. Entonces yo me pregunto, y ponía este ejemplo, el presidente viene llegando de China. Y imaginé que llega a China, llega a su despacho, llama por teléfono a la persona de su confianza, el jefe de gabinete, no tengo idea, la persona con la que él habla cotidianamente. Y le dice, mira, estuve en China, como te das cuenta, sabes que tú que el presidente chino, el ministro chino, no sé, tiene una cosa inconfortable. Y lo dice, y eso va a quedar registrado. Podría quedar registrado si está pinchado el teléfono del... Entonces, hay que tener un poquito más, yo creo que hay que ser un poquito más cauteloso en esto. Rodrigo Arellano. Yo creo que sin duda es una frase absolutamente desafortunada. La del espionaje político. Sí, la que ha tratado de... Yo no conozco a nadie. No fue una frase de una vez, No. Ha persistido. En Chile se persisten los errores. En el error, pero sí. Se llama, muchos dicen, hablan de consecuencias. Gente que es consecuente. No ha salido de su línea editorial. Pero más allá de que creo que es un profundo error, además estratégico, político, porque va en total dirección contraria a lo establecido por su gran líder, por el presidente de la República. Si el presidente de la República, como dijo Osvaldo, estaba en Japón cuando él dio una opinión con respecto a este caso y fue súper categórico. Acá las instituciones funcionan, caiga quien caiga, que me parece que creo que es la línea correcta. Hay gente del Frente Amplio que se ha desmarcado, su propio candidato presidencial. Además de que creo que es un error de ella jurídico y político, creo que además, uno, golpea la imagen del presidente, el liderazgo, y segundo, también complica la candidatura de Gonzalo Vinter frente a una primaria, porque además lo involucra directamente en un tema que me imagino que el Frente Amplio particularmente quiere sacarlo de la primaria, porque no quiere transformarla en una primaria de procultura. Entonces creo que persistir en este error, además... Ayer volvió a caer en otro, involucrando a un partido que si bien no es de la coalición de ella, pero involucrar a la democracia cristiana para tratar de desprenderse de responsabilidades, me parece que va en una línea jurídica políticamente incorrecta. Y una cosita,
O sea, yo coincido en que uno a veces es muy crítico del Poder Judicial, pero aquí se ha actuado correctamente. De partida no hay nadie preso todavía por el caso Procultura. No hay nadie, todavía no se formaliza, ni siquiera nadie, no se ha pedido ninguna solicitud de formalización y efectivamente que en pos de ciertos privilegios legislativos de libertad existen autoridades que están con cierto grado de protección, pero finalmente la justicia opera. Recordemos que el día lunes, entre el manto de Procultura que ha tapado casi todas las noticias políticas, la presidenta de Revolución, o expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, se fue con arresto domiciliario total, justamente porque perdió el fuero que la protegía y fue de alguna forma procesada para la investigación de otro caso que es Democracia Viva. Ya, ahora, una de las polémicas ha sido precisamente la medida intrusiva de pinchar los teléfonos e incluso el hecho de y la solicitud que hizo el fiscal de pinchar el teléfono del propio presidente Gabriel Boric. Esto, digamos, y Osvaldo decía que tal vez hay que revisarlo. No sé si te referías, Osvaldo, exactamente al caso de las interceptaciones telefónicas, pero ¿está correcto que se utilice como se está utilizando? Tenemos el caso de Josefina Uneus, que dice, que sostiene su defensa, que ella no está imputada, es solo testigo, está en calidad de testigo en esta causa, y el argumento del Ministerio Público es que su teléfono aparecía como propiedad de Alberto Larraín, quien sí es el sujeto de interés y el que está siendo investigado, pero ella sostiene que el teléfono ha sido siempre de ella. Bueno, y siguieron escuchando. Dos cosas. Lo primero, yo creo que ¿cuál es el rol de la Fiscalía? Investigar los delitos. Ese es el rol de la Fiscalía. Y como dijo la presidenta de los fiscales de Chile, existe un control frente a la actividad o el ejercicio de los fiscales en la persecución del delito, que es justamente el Poder Judicial, y que de alguna forma autoriza o no ciertas medidas investigativas. Y aquí lo que está haciendo el fiscal Cooper, desde mi perspectiva, es que está haciendo cumplir la ley correctamente. Uno nunca puede estar de acuerdo con las medidas, pero están amparadas por la ley, están recogidas en nuestra legislación y existen mecanismos para autorizarlas y mecanismos para también impugnarlas si uno no está de acuerdo. Y lo que está ejerciendo hoy uno de los intervinientes de este caso, que es Josefina Uneus. Ahora, dos elementos que lo va a tener que determinar el tribunal mañana, pero que yo, como no soy fiscal y puedo hablar, uno de los argumentos que dio el fiscal Yáñez, no fue Cooper, porque Yáñez fue el que hizo el alegato en la Corte, es que ella no es testigo, ella es imputada. Eso dijo Yáñez, claro. Ella está imputada por el delito de encubrimiento eventual del delito que Pero eso es novedad, ¿no? Eso, hasta el momento la información que teníamos que ella claro, porque la estaba en su carpeta se calidad abrió de la semana imputada. pasada, hemos conocido a gotitas el caso, cada día nos sorprendemos, pero hoy lo que nos enteramos es que no solamente se está investigando financiamiento ilegal de la política, malversación de fondos públicos, sino que más asociación ilícita, que es otro delito con más complicaciones, y eventualmente la persona que habló con el presidente de la República, que era el teléfono pinchado, no está en calidad de testigo, sino que en calidad de imputada. De hecho, al final de la audiencia le leyeron la acta cuando ella prestó declaración, y es una acta de una persona que está imputada porque tuvo el derecho a guardar silencio y a actuar con un abogado. Osvaldo, con respecto a las interceptaciones telefónicas y... Sí, voy a cometer un abuso. A ver. Lo que pasa es que yo en mi primera intervención señalé que yo creo que en estas cosas hay que dejar que la justicia opere y que uno debiera opinar poco desde fuera. Porque de lo que se trata es que la justicia actúe de la mejor manera. Lo único comentario que yo digo es que el Ministerio Público tiene que actuar con objetividad y tiene que investigar con igual celo lo que perjudica y lo que beneficia a los imputados. Y hasta ahí me quedo. Respecto a si el pinchazo estuvo bien, estuvo mal, en este caso en particular, sin conocer además los antecedentes más fidedignos de acceso a la carpeta, entonces uno termina opinando más bien por lo que sale en la prensa. Claro. Y creo que ese es un error. Yo creo que hay que salir de este embrollo y creo que, y como a uno lo invitan en su condición de su experiencia política, no como abogado penalista, para lo que además no tengo condiciones, me quiero hacer cargo de algo que creo que es importante. El problema que tienen las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio es que reduce la discusión política en un momento en que hay que salir de este tema y la incorpora más aún. Y eso es un error político grave. Porque mire, hoy día las primarias del oficialismo, que son un logro, que además mostraron una capacidad que no tuvo las otras candidaturas de la oposición, y lo digo sin ironía, simplemente como contar, es que es una experiencia política que hay que
desarrollar y que los candidatos opinen sobre propuestas y que vayan para allá y digan yo propongo esto me diferencia con la otra. Y lo que estamos haciendo es discutiendo de este otro tema. Y quien involucra este tema, a propósito de una frase tan desafortunada en la que hemos coincidido los dos, es esta cosa del espionaje. Entonces, yo creo que hay que salir de esto. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale de este embrollo? Dos partes. ¿Cómo salen los candidatos del oficialismo para sacar la primaria del caso Procultura? ¿Y cómo sale el gobierno también? Mire, por mi experiencia, cuando vivimos situaciones de esta naturaleza, porque esto no es una novedad, no de esta envergadura, probablemente, a lo mejor hubo otras cosas peores, ¿ya? Pero cuando el gobierno tiene que tomar iniciativa respecto a lo que es su agenda. Yo sé que es difícil esto, porque cuando uno está metido en este embrollo no es tan fácil, pero tiene que tener esa capacidad. El presidente tiene que ir a contarnos qué acordó con el señor chino. Bueno, mañana hay consejo de gabinete. A eso me refiero, o sea, tiene que salir adelante. Porque el presidente, recordemos que llegó de China, aterrizó y nuevamente los se fue inmediatamente los liderazgos a políticos tienen que dejar de hablar de estas cosas. Yo entiendo que es difícil, porque los micrófonos a uno porque más es lo que le van a preguntar. Bueno, pero para eso uno tiene un mínimo de racionalidad e inteligencia. Si uno se da cuenta que meterse en este embrollo lo único que hace es perjudicar a los propios, deje de meterse en el embrollo, o sea, por favor, es de sentido común. Ya, pero, o sea, seguir la línea editorial del presidente. Pero si eso es. En otros casos, el presidente dijo, caiga quien caiga, bueno, caiga quien caiga. Claro. Y seguir en esa lógica. Yo creo que yo coincido con un momento. ¿Hay cierta falta en experiencia aquí política? Bueno, no tengo ninguna duda que hay un presidente del Frente Amplio. Yo creo que hay dos problemas. Hay un problema por cierto, de experiencia y de sentirse acorralado. En política, cuando uno se siente acorralado, empieza a decirle cera. Perdone que sea tan coloquial en lo que estoy diciendo. Ese es el problema. Por eso nunca hay que autoacorralarse. Por eso digo, hay que salir adelante. Y desde el punto de vista del gobierno, yo creo que le ha faltado iniciativa. De eso no tengo ninguna duda. Porque, le reitero, hicimos un logro, tenemos primaria, tenemos candidatos desplegados, fueron a la Cámara, a la construcción, plantearon sus puntos de vista, una teoría, algunos estarán de acuerdo o en desacuerdo. Yo entiendo que la Carolina Toá hizo una estupenda participación. Bueno, hablemos de eso. Claro. Tuvo mejor la presentadora ese debate. No, pero suena muy halagüeño. Viene muy de cerca. Entiendo la preocupación de Osvaldo y coincido en eso. Fíjate, yo creo un error, porque si logra, y lo comentábamos fuera de cámara, logra introducir el tema Procultura dentro de la primaria del oficialismo, probablemente no solo va a complicar a Gonzalo Vinter, a todos, sino que a todos. La participación probablemente pueda verse afectada, y sabemos que en una primaria, más allá del resultado, uno de los elementos relevantes es cuánta gente participa. Y probablemente esto pueda generar un efecto adverso en incentivar porque es voluntario, incentivar a las personas a participar de esta primaria. Y eso sería, como dice, después de todo este esfuerzo que hubo por parte del oficialismo, un fracaso. Entonces, está poniendo en riesgo no solo a su candidato, sino que a la totalidad de la primaria del oficialismo. Claro, y la oposición comiendo cabritas. Comiendo cabritas, mirando y observando. Ahora, el ministro Elizalde, que en su calidad de vicepresidente de la República estos últimos días intentó precisamente salir del embrollo y tirándole la pelota, digámoslo en buen chileno, del caso Procultura y las responsabilidades de la transferencia de recursos a los gobiernos regionales, diciendo que la mayoría o casi todos estas transferencias de recursos fueron desde los gobiernos regionales y que aquí el gobierno central, y que son independientes porque son electos y por lo tanto no tienen nada que ver. Fue una buena estrategia porque parece que no le resultó. Los hechos políticos siempre uno tiene que medirlo en función de los resultados. Claro, ¿y aquí cómo fueron los resultados? A lo mejor aquí las intenciones son estupendas, pero el resultado es que volvimos a la misma discusión y terminamos discutiendo el ministro con un gobernador que es también del oficialismo. Sí, Rodrigo Mundaca. ¿Qué mejor manera de seguir cometiendo errores? Mire, estamos en la discusión de la ley de pesca. ¿Qué le podrá gustar a alguno a otro? Pero es un logro político. Se enturbió por un error. Bueno, pero hay que salir de eso. Y hay que salir aprobando una ley. No sacando al subsecretario. Es que si eso resolviera el problema, aprobemos la ley y después se verá. Eso depende del presidente. Pero así se sale. El ministro del Interior aporta este tema de la reforma del sistema político. Veamos qué pasa con eso. Está pendiente la discusión sobre la regla del uso de la fuerza. O sea, hay demasiados temas que son de importancia. No digo que esto no sea importante, no me malentienda, pero centralizar el debate político en un año que amamos a elegir presidente del país, en este tema, a mí me parece un desacierto político
de manual. Estamos a puertas de la cuenta pública del presidente, de una acusación constitucional contra un delegado presidencial. O sea, la verdad, si bien Álvaro Elizalde había estado, yo diría que de manera correcta en la línea presidencial, si bien tiene razón, fíjate que él tiene razón en ese sentido. Sí. La mayor parte de los aportes que recibió Procultura venían de 2 gobernaciones regionales, la metropolitana y la del Biobío. Y probablemente tratando de sacar un poco la pelota, pero al final logró meterla dentro de la cancha otra vez, y eso no se explica con alguien de tanta experiencia como Álvaro Elizalde. Entonces, lo que te da cuenta de quizás el grado de, entre comillas, desesperación, de caos que existe dentro de la moneda. En el viejo socialismo hay confusión en el seno del pueblo. Parece, confusión y despelote también. Bueno, esa última frase me quedo en la confusión. Y hablando de los gobiernos regionales, el caso de Claudio Rego, que hoy día sale también a defenderse y diciendo que fuimos víctimas de un delito. Esa es la frase que utiliza. Diciendo, nos están tratando de hacer parecer como que nosotros fuéramos cómplices cuando nosotros fuéramos víctimas de un delito. En el caso de, digamos, el programa y la cantidad de plata que se le pagó a Procultura. Que fue 1.600 millones, de los cuales se ejecutaron una parte muy ínfima. Fíjate que aquí Claudio Rego tiene un tema que lo ayuda bastante, que esto fue un acuerdo de todo el gobierno regional, más de 35 votos aprobaron esta iniciativa. Pero yo creo que faltan preguntas por responder en este caso. Particularmente, primero, nos enteramos también por filtraciones y así, o sea, que hay que hacerse cargo de una filtración, de una conversación que tuvo él justamente con el director ejecutivo de Procultura, diciéndole que mirara bien los WhatsApp y lo borrara. Eso no está siendo respondido. Dijo, y fue una conversación por Telegram, que es otra herramienta de conversación. Eso todavía no se responde. Y la otra respuesta también, o sea, me parece que relevante, es, en el fondo, ¿por qué de alguna forma desconocer un vínculo? Y me pasa también con gente del Frente Amplio. Un vínculo que es tan obvio. De con Alberto Larraín, dice. Sí, hoy veo que todo el mundo desconoce la relación con el señor Larraín. De hecho, el diputado Ibáñez habla de este señor cuando este señor le prestaba la casa para hacer reuniones con su partido político en su casa. O sea, ni Judas se atrevió tanto con Jesús negándolo 3 veces. ¿Y no hizo lo mismo la oposición con Luis Hermosilla, por ejemplo? O sea, todo el mundo reconocía el error de Luis Hermosilla. Algunos efectivamente creo que también se esquivaban de la responsabilidad. Pero en este caso es tan obvio, fíjate, que a mí me genera que esa respuesta tienen que darla a las personas que están involucradas. ¿Por qué tanto? ¿Por qué lo presentó? ¿Por qué se ha negado? ¿Y por qué también de alguna forma le escribió que revisara su WhatsApp si había algo comprometedor? Y eso todavía no se responde, más allá de que esto pasó por un filtro y efectivamente fue aprobado por todos. Yo esperaría que mañana haya una querella de parte del gobierno regional contra este señor. No, si la tiene. Presentaron una querella hace un año. Perfecto. Sí, bueno, sí. y pediría en consecuencia que la activara. Eso es uno de los argumentos de Claudio Rego, que dice, ojo, nosotros pero rápidamente presentamos hacer. la querella porque, y él dice que en el fondo él confía absolutamente en Alberto Larraín, fue un proyecto que se aprobó por mayoría, pero dice, pero nos damos cuenta que no se cumplió con todo lo que se había dicho, que no estaba la plata, y ahí se querella. Permítame hacer un comentario. Sí. Si hace un año que hay una querella presentada y esta querella está hoy día aparentemente sin un resultado, bueno, alguien se tiene que hacer cargo de eso. Y para eso el querellante tiene muchos instrumentos para activar esas cosas. Yo no soy penalista, no quiero dármelas aquí. Pero, o sea, lo que no puede ser es que la querella sea un trámite. ¿Me entiendes? Sacarse un pillo. ¿Me entiendes? Perdona lo coloquial, pero es que tiene que tener una expresión práctica. O sea, cuando uno dice fui víctima de un delito, yo tengo que perseguir al delincuente. Y tendré que usar todos los medios que la ley me proporciona. Que no parezca solamente un saludo a la bandera. Entonces, lo que yo digo es, ¿en qué noto la confusión? En que no hay una línea. El presidente fijó una línea y pareciera ser que no lo escuchan los propios. El presidente no habló de espionaje, el presidente no habló nada. Incluso más, el presidente dijo, tampoco él hizo un punto respecto a la filtración. Él no lo hizo. Entonces, por algo el presidente, o sea, si los propios del presidente no siguen la orientación que el presidente, tenemos un problema. Y yo sugeriría, por eso digo que el gobierno tiene que salir adelante, tiene que ir más allá, tiene que ordenar a su gente. Y eso incluye a todos, sin excepción.
Bueno, vamos a las primarias y han aparecido efectivamente los primeros debates. Hoy día hubo un debate de educación, fue en la Universidad de Valparaíso. Bueno, estaban en toma, así que hubo más de algún conflicto ahí. Bueno, estamos en Chile. Y ayer fue este debate, ¿cierto?, en la Cámara Chilena de la Construcción, donde básicamente se trató este tipo de temas: infraestructuras, déficit de vivienda, crecimiento económico. Y claro, y la pregunta es si va a ser posible en este contexto, en el debate de las primarias, hablar sobre propuestas y temas, o el caso Procultura se va a tomar las primarias. Hasta este momento, Osvaldo. O sea, conversábamos efectivamente antes del programa y decíamos que esto impacta no solo al candidato del Frente Amplio, esto impacta... ¿Que lo impacta o no a Gonzalo Vinter? Por supuesto. Pero, o sea, de los cuatro, ¿el más enredado con esto es Gonzalo Vinter? Es decir, bueno, la presidenta del partido de Gonzalo Vinter es la que cometió el error. Pero más allá de aquello, esto impacta al procedimiento de la primaria, porque como es voluntaria, la gente dice, bueno, ¿qué están planteando estos ellos? Si lo único que están preocupados es del tema de Procultura. Entonces, y si a eso agregas que las candidaturas van a empezar a hablar de esto también, ya esto es el error magnífico, digamos. Entonces, yo sé que no es fácil, pero en eso consiste la política, o hacerse cargo de las cosas que no son fáciles. Y si para eso significa que hay que hacer un esfuerzo especial para que el debate de ideas, qué sé yo, se transforme en lo que importa, esa es la responsabilidad de las campañas y de los comandos. ¿Eh? Y habrá que venir a hablar a la televisión con una entrevista y tú le vas a decir, bueno, pero ¿qué pasa con Procultura? Y la candidata tendrá que se le sabe, dejemos que la justicia se haga algo con Procultura, yo vengo a hablar de otras cosas. Y así se hace esto, ¿no? Pero de otra manera no lo veo. El riesgo de que se produzca una frustración del mundo del oficialismo a propósito de estos aconteceres, que se transforme en una decida de participar, los perjudica a todos. Una primaria que no tenga una participación importante, dejó de ser importante. ¿Eso estamos hablando de 2 millones de personas? ¿Eso es un buen número? Yo de cifras no cacho mucho, hay tanto especialista en esto que... Pero tiene que ser una cosa que sea maciza, que represente una cosa importante. Por eso era tan importante la primaria de la derecha también, ¿te fijas? ¿Y qué pasa a este otro lado? ¿Cómo va a pasar este tiempo por parte de los candidatos de la derecha? Comiendo cabrita y mirando, no. Ahora, ayer en el debate, en el caso porque hoy día el debate en la Universidad del Paraíso era solamente los candidatos de las primarias, o sea, candidatos oficialistas. Pero ayer el debate, la fórmula fue invitar a 6 candidatos, porque se entendía que 6 era un número razonable para poder mantener un debate, y el criterio fue con las encuestas de opinión, con un cierre al 25 de abril, los 6 que marcaban más. Por eso hay algunos que no estuvieron y que, bueno, hay algunos que se estaban quejando, y ese es el criterio. Puede parecer bien o mal, pero ese es el criterio. Pero estaba presente también la oposición. ¿Qué tiene que hacer la oposición durante esta etapa para no desaparecer? Pero también para, entre ellos, no enfrascarse en discusiones que al final puede terminar perjudicándolo. Yo coincido con lo mismo que tienen que hacer el oficialismo. Aquí probablemente el caso Procultura va a estar vigente incluso hasta noviembre, hasta la primera vuelta. Este caso tiene 2 años. Y como dije yo anteriormente, ni siquiera tenemos una persona formalizada en este caso. Por lo tanto, después vienen los plazos de investigación, el juicio oral. O sea, va a ser un caso que va a estar vigente incluso hasta la primera vuelta. Sí, y la política no puede entorpecerse en torno a temas judiciales, por relevantes que sean. El país no está para esto. El país, de alguna otra forma, las señales que hemos recibido, lo que recibimos la semana pasada en la encuesta CEP, que fue una bofetada a la clase política, incluso a la democracia como sistema que resuelve problemas, da la sensación de que las personas están buscando propuestas, solucionar sus problemas y a su vida cotidiana, en seguridad. Entonces, no pueden desvirtuarse la competencia electoral para ser presidente de Chile por un caso. Lo que sí, que a medida que avanzan los temas, me imagino que y ahí tendrán un rol, me parece, más bien los partidos políticos en el Congreso, de fiscalizar y averiguar qué pasó. Porque además es función fundamental del Congreso no solamente legislar, sino que la Cámara de Diputados es fiscalizar los actos del gobierno. Pero los candidatos presidenciales tienen que correr por un carril distinto y en eso quizás la presidenta
de Frente Amplio no lo ha entendido, estar sobre estos temas que son de alguna otra forma enturbiadores de la discusión de políticas públicas, que es lo que requiere el país. Entonces, yo esperaría tanto José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser sigan con una propuesta al país y de alguna forma dejen los temas judiciales a los tribunales y los temas de fiscalización a la Cámara de Diputados y a los partidos políticos, que es su rol. Ya, y no sé si lograste ver algo o escuchar algo de lo que fue el debate ayer. Lo vi muy atentamente y vi también cómo protestaban. Me pareció fantástico esto de eliminar por encuestas no a todos los candidatos, porque creo que al final del día hay que sincerarse, la gente requiere escuchar las propuestas de los que tienen más posibilidades de ser presidente, aunque a algunos no les guste. Bueno, te refieres a Franco Parisi, concretamente, Sí, que estuvo afuera ahí está, protestando. o a la gente, Pero a hay sus que impulsar seguidores. mucho esto, mucho debate, mucho foro. Bueno, pero es que eso quiero, a eso quiero ir, porque en el caso de los candidatos de la oposición, y quiero preguntarte qué te pareció. ¿Te pareció que se diferenciaron? Porque era como había una especie de competencia por quién era el más. En un minuto fue quién era lo más duro en seguridad, pero como este debate no era sobre seguridad, pero en términos económicos era como quién va a sacar más funcionarios públicos, quién va a sacar más gente, o va a descremar más, o va a sacar más parientes, operadores políticos, o sea, pitutados. Todos esos fueron los nombres que se dieron, o los nombres con que se describió a quienes había que sacar del Estado como una forma o como la principal fórmula para ajustar el gasto. Es que además veníamos muy fresquitos. Yo creo que los dos elementos, o sea, yo creo que los tres pilares que van a tener los ejes, los candidatos del oficialismo, va a ser seguridad. Johannes Kaiser terminó hablando de cualquier cosa con solo seguridad, dotación de carabineros, etcétera. Evelyn Matei y José Antonio Kast yo los vi mucho más centrados en las políticas públicas, pero efectivamente veníamos de hace 2 días el informe de la Comisión del Comité Fiscal Autónomo, que ha sido muy crítico con el manejo fiscal del gobierno, con los cálculos, con las expectativas, y también se centraron en eso como medida para reducir gastos y para crecer más, que es lo que le falta a este país. Que en el fondo eso fue también la propuesta. Si el sector inmobiliario está frenado porque no hay crecimiento, porque no hay inversión, y desde esa perspectiva me pareció que tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast pudieron presentar más propuestas en torno a esos temas. Y yo creo que en esa lógica van a estar. Yo la parte que vi de Johannes Kaiser, ahí no lo alcancé a ver completo, creo que de alguna forma él busca separarse de los otros y tratar de marcar ejes muy distintos, más radicales dentro de las posturas de políticas públicas, sobre todo en temas de seguridad. Al final terminó hablando de ello, no de crecimiento, no de inversión, no de achicar el aparato estatal, como sí lo hizo Evelyn Matei con José Antonio Kast. Nos faltan, son 10 meses más o menos lo que quedan de este gobierno. Yo- ¿Te querías decir algo? sí, Sí, por supuesto. Yo sugeriría que, por lo menos desde el punto de vista de los candidatos del progresismo, del oficialismo, yo sugeriría que ampliaran la discusión del tema seguridad respecto a las otras seguridades que requieren los chilenos. Seguridad social. Social, salud, educación. Estamos en la discusión del salario mínimo. Es una tremenda discusión. Seguridad de trabajo, estabilidad laboral. Exacto. Entonces te das cuenta que hay temas, y que son temas de interés, que son temas que pegan. ¿Cuánto pegan 29 lucas más en el mes? Son 955 pesos diarios. Eso aumenta el salario mínimo a enero del 2026. Pero ahí se surgen un montón, porque productividad, microempresa, informalidad, o sea, hay 5 o 6, negociación ramal, hay 5 o 6 temas que son parte de la seguridad respecto a un derecho humano que es el derecho al trabajo. Y el crecimiento está con esto, y los proyectos, y la personología. O sea, tú te das cuenta que puedes armar ahí una discusión interesante que trascienda de esto y que ponga el tema en aquellos aspectos de seguridad que no son solo la seguridad pública, que por cierto es un tema también, pero que desde el punto de vista de nuestro mundo es súper relevante. Yo creo que eso requiere un esfuerzo de timón. ¿Quién tiene que dar ese esfuerzo de timón? Yo creo que el rol del presidente en esto es clave, no desde el punto de vista de meterse en la campaña, sino que desde el punto de vista de cuál es su agenda y cómo su agenda necesita la discusión de los candidatos. No poner el tema, una opción, sino que poner un tema que convoque. Entonces, Y en ese sentido, porque nos quedan pocos segundos, pero... y los partidos también tienen un rol en Ahí va esto. mi pregunta Perdón. sobre el presidente Gabriel Boric. Viene la cuenta pública y quedan 10 meses de gobierno y entre medio una campaña presidencial y primaria. ¿Qué tiene que hacer? Cortito, pero ¿qué tiene que hacer el presidente en su cuenta pública? Es un problema, porque esta es la última, y en consecuencia él tiene que consolidar una gestión. O sea, no puede volver a hacer promesas. No. Él tiene que decir, en estos años hicimos estas cosas.
No es fácil decirlo porque hay cosas que están pendientes, hay cosas que podrá mostrar. Ahí estará el talento de quien lo hace. Pero él debiera, en mi opinión, ¿no? Desde el Estado llano. Lo están escuchando. Espero que no, pero bueno. Él tiene que consolidar lo que ha hecho, decir lo que le queda por hacer, cuál es la carta de navegación hasta abril, mayo del próximo año, e invitar a un debate. Eso nomás, pues no le di más meses, pues, ¿Ah? sí, hasta el 11 de marzo. Hasta el 11 de marzo. Hasta el 11 de marzo. Sí, que cambiaron la fecha. No, pero no. Me dejé llevar por un deseo. y convocar a este debate. A este país le hace falta discutir de temas relevantes. Se ha empequeñecido el debate. Hoy día estamos hablando de la acusación contra Durán, la filtración de no sé qué diablo y el error del señor del subsecretario. Y no estamos hablando de aquello que pareciera ser más importante. Fíjate, yo creo que no va a ser una cuenta muy alegre para el presidente, porque coincido con Osvaldo, yo creo que es el minuto de hacer como un balance general, pues su última cuenta pública. Y este gobierno asumió con varios pilares. Uno con el pilar de la probidad, que se acaba de destruir, yo creo que básicamente con el Procultura y el caso Convenio. Una propuesta muy feminista, que el caso Monsalve también la dejó bien en el piso. Una propuesta de cambio constitucional que fracasó. Una propuesta de cambio tributario que tampoco se llevó a cabo. Yo creo que tenéis que lucir algunos éxitos en el mundo, en políticas públicas del mundo laboral. La reforma de pensiones, 40 horas. 40 horas, salario mínimo. Pero fíjate que son... Ley Karim. Sí, pero son... No sé sobre cosas. todo la ley de pensiones es un proyecto que salió y que es un exitazo, y ahí la ministra Jara, yo creo que lo está luciendo poco en esta primaria, pero es bien lejano el proyecto del presidente, para su mundo, para el mundo de la izquierda del Frente Amplio, es bien distinto de lo que se aprobó a lo que consenció. Entonces, por eso te digo que no va a ser una cuenta muy feliz, pero te va a tener que, yo creo, que fortalecer. Es que es lo que pasa, más que la virtud de la reforma de pensiones no es el contenido de la reforma. La virtud política de la reforma de pensiones es que hubo un gobierno que fue capaz de llegar a un acuerdo. Y yo creo que eso es parte de su mérito. Sí, lógico, yo coincido en eso, pero dile eso al sector que en el fondo ha depositado la confianza en el presidente, ese es el tema. Osvaldo Andrade, démosle la pega a la Constitución. Osvaldo Andrade, Rodrigo Arellano, muchas gracias a los dos por haber acompañado esta noche en Estado Nacional Prime. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el domingo en Estado Nacional a partir de las 10 de la mañana. Que tengan buen fin de semana y buenas noches.